El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra. ¿Por qué no buscas el favor de nadie? Dinos pues qué piensas. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio del día de hoy vemos cómo las autoridades judías estaban tratando de buscar una manera de atrapar a Jesús y de darle muerte. Un grupo de fariseos y herodianos se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta difícil. Le preguntaban que si deberían de pagar impuestos al emperador o no. Los herodianos eran un grupo político dentro de los judíos, era un grupo político nuevamente de judíos, y ellos eran partidarios del rey Herodes. Y el rey Herodes, el cual pues había ya declarado pues su apoyo a las autoridades o a Roma. Y por lo contrario, los judíos abiertamente habían declarado su oposición al dominio romano. Los herodianos, pues, como eran judíos también, aunque no querían a los romanos, pero ellos sí le ponían mucha importancia a seguir la autoridad romana, por lo cual entonces ellos la estaban poniendo en práctica. La pregunta que le hacen a Jesús pareciera que fuera una pregunta fácil, pero no lo es. Si Jesús hubiera dicho que sí, había que pagar impuestos al emperador, entonces Jesús hubiera sido visto bajo los ojos del pueblo judío como no lo hubieran visto que no era el verdadero Mesías, porque ellos esperaban que el Mesías fuera un liberador y tenía que jugar ese papel. Por lo tanto, si él decía que sí, entonces Jesús inmediatamente ante los ojos del pueblo judío no era el Mesías, no era el enviado de Dios. Entonces Jesús lo sabía muy bien. Pero también si Jesús hubiera dicho que sí, ellos obviamente lo hubieran visto como alguien que estaba apoyando a los opresores, a los romanos. Entonces, ahí también Jesús no se hubiera visto bien. Y si Jesús hubiera dicho que no,
entonces los fariseos y los herodianos lo hubieran denunciado a las autoridades romanas porque se estaba oponiendo al gobierno, o simplemente lo hubieran reportado como alguien que estaba desobedeciendo a la ley legítima que existía en ese entonces, que era la ley romana. Estaban bajo el imperio romano. Jesús, él en su infinita sabiduría sabía que era una trampa la que le habían puesto estas autoridades judías con esa pregunta. Él sabía las implicaciones de esa pregunta. Por eso Jesús les dice: hipócritas. Jesús les habla directamente, dice: son ustedes hipócritas. Ahora bien, dice: tráiganme una moneda de tributo. Y se la presentan, y Jesús entonces les hace ahora esta pregunta: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción en la moneda? ¿Quiénes son la imagen que ven y la inscripción que ven? ¿De quién es? Pues Jesús dice: de César. Entonces Jesús le dice: denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Lo sorprendente de esto no es de que Jesús les haya dicho: denle a César lo que es del César, sino lo sorprendente es cuando Jesús le dice: denle a Dios lo que es de Dios. Y con esta declaración, los herodianos particularmente, y también los fariseos, se sintieron ofendidos por Jesús. Pero la intención de Jesús no es ofenderlos, sino desafiarlos. Porque ellos tenían que pagar los impuestos a como diera lugar. Si no pagaban los impuestos, las autoridades romanas o los soldados romanos los iban a obligar, les iban a exigir a que pagaran los impuestos. Entonces, esto es lo que Jesús les da a entender con esto. Y nosotros podemos reflexionar de que Dios no nos va a exigir nada, a demandar nada o a obligarnos a hacer algo. Dios no lo va a hacer, no lo hace y nunca lo hará. Dios espera el servicio de cada uno de nosotros que sea dado libremente, que nuestro servicio, nuestro compromiso para servir en el reino de Dios aquí en la tierra tiene que ser libremente. Dios espera de cada uno de nosotros un amor que sea genuino y que no tenga ese amor no vaya con un interés alguno. Esa es la forma. ¿Por qué? Porque Dios nos da a nosotros su amor. De Dios es genuino, es incondicionalmente. No tenemos que poner condiciones, y así debe ser nuestro amor con Dios. Esto es algo que Jesús obviamente hace ver a las autoridades judías que se den cuenta de ese error, de esa forma errónea que están pensando, esa forma desagradable que llevan su vida ante la verdadera ley de Dios, ante su misión que deben de llevar, de servir a su Dios, ¿verdad? Porque Dios dice: yo soy tu Dios, ¿verdad? Y tú eres mi hijo o tú eres mi hija. Y Dios nos ha hecho esa alianza, dice: yo estaré con ustedes, yo estaré contigo, yo te voy a guiar, yo te voy a proteger, yo te voy a bendecir, yo te voy a socorrer.
Es un amor incondicional y esa alianza del amor de Dios con nuestro Padre Abraham. La alianza de la alianza es la que sigue el pueblo judío. Entonces ellos sabían que Dios nunca los iba a desamparar. Dios siempre iba a estar en los momentos de necesidad. Que todo lo que tenían que hacer es confiar en el Señor, depositar su fe en el Señor. Pero ¿y todo lo que pide el Señor? ¿Qué es lo que pide el Señor? Cooperación. Que nosotros entremos en cooperación con Dios. Que de los mismos dones que el Señor nos ha dado, nosotros se los regresemos o se los depositemos en sus manos incondicionalmente. Si yo vengo a la iglesia, hago esto, no es para que la gente me alabe ni para recibir un beneficio, elogios de parte de toda la comunidad. Yo estoy aquí porque quiero servir a Dios, porque amo a Dios. Entonces, lo importante es mi sacrificio, porque el verdadero amor requiere sacrificio. Las horas que paso trabajando dentro de la iglesia y que no me canso, porque amo a Jesucristo. Mi sacrificio es mi amor. Este es mi amor, demostrar como un esposo lo hace por su esposa, o como debe de ser, como lo que debe hacer un esposo por su esposa, o viceversa, la esposa por su esposa, o los padres por sus hijos, ¿verdad? Que lo hacen incondicional. Entonces, es aquí donde viene yo creo la pregunta para hacernos el día de hoy. ¿Cuál es el desafío o el reto para cada uno de nosotros el día de hoy? ¿Le damos nosotros a Dios lo que es de Dios? ¿Le doy yo a Dios lo que es de Dios? Es la pregunta del $1,000,000 el día de hoy. ¿Le estás dando a Dios lo que es de Dios? ¿Y qué es lo de Dios? Otra pregunta. ¿Podríamos nosotros ser elogiados también, así como el día de hoy en la segunda lectura escuchamos a San Pablo elogiar a los filipenses? ¿Qué dice San Pablo en la segunda lectura del día de hoy? Dice: lo siguiente. A ver si lo encuentro. Estoy en la página equivocada. Aquí estamos en la lectura correcta. Esto dice San Pablo. Entonces, ¿cómo nosotros ser elogiados con estas palabras que él dirige nuevamente a esta comunidad? Dice: recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Pues la pregunta es: ¿cómo podríamos nosotros mostrar nuestra fe? Pues llevando nuestra vida de una manera que las demás personas se van a dar cuenta que verdaderamente somos católicos y que tomamos nuestra religión en serio y que somos diferentes. Esa es la forma que vamos a mostrar nuestro amor, llevando nuestra vida de una manera en particular, que sin que le digamos a las demás personas, van a saber que somos católicos comprometidos, porque estamos viviendo nuestra religión como debe ser. Eso yo pienso lo que dice San Pablo. La segunda parte dice: están trabajando en el amor. Eso quiere decir que nosotros tenemos que poner las necesidades de los demás antes que la nuestra. Eso quiere decir, cuando nosotros
por ejemplo, nos podemos ofrecer como voluntarios para ir a visitar a los enfermos o los que no pueden asistir a la iglesia, donde nosotros podemos llevarles el mensaje de Jesús por medio de su palabra, para llevarles las Sagradas Escrituras, pero ante todo, para llevarles el amor de Dios, que es Jesucristo, la Santa Comunión. Es una forma maravillosa. ¿Cómo nosotros podemos entonces ver eso, mi amor? Finalmente, dice que tenemos nosotros que llevar nuestra fe en la esperanza en Jesucristo. Eso pues puede decir que nosotros llevamos nuestra vida porque somos de Dios, porque Dios existe, y Dios vive en nuestro corazón o en nuestra vida. Él reina dentro de nuestra vida. Él es el que nos da la fuerza para caminar cada día, para cargar con nuestra cruz de sacrificio, de nuestros sufrimientos o de nuestras adversidades. Pero ante todo, es el Señor el que está siempre inspirándonos, porque nosotros tenemos valores eternos, los cuales esperamos alcanzar para poder estar en la presencia de Dios. Y no estamos basando nuestra vida en cosas temporales, valores temporales, pasajeros. En otras palabras, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma está elevada hacia la otra vida y no en esta vida, donde nosotros buscamos cómo ser esos verdaderos hijos e hijas de Dios, pero ante todo como discípulos o discípulas comprometidas o comprometidos en el Evangelio de vida de Jesús. Así de simple. Ese es el mensaje el día de hoy. Entonces, el día de hoy podemos nosotros decir, bueno, Jesús, él no sintió la necesidad de contestar a la pregunta de los fariseos, pero cada uno de nosotros al día de hoy, espero que estemos ansiosos y que queremos de una forma ferviente decirle sí a Jesús cuando Él nos haga la pregunta: ¿quieres tú o deseas tú darle a Dios lo que es de Dios? Y que esa respuesta es muy personal, muy subjetiva, pero eres tú el que tienes que dar respuesta a esa pregunta. Eres tú, es Jesús el que te hace esa pregunta. ¿Quieres darle a Dios lo que es de Dios? O no contestar la pregunta, sino seguir su mandato. Es el mandato del Señor Jesús que dice el día de hoy: denle a Dios lo que es de Dios. Denle a Dios lo que es de Dios. O sea, como que no tenemos, como católicos, digo, como discípulos o como cristianos, no tenemos otra opción, porque esa es nuestra misión, es el mandato, es el envío que nos da. Entonces, Él nos da esa misión de darle a Dios lo que es de Dios. Y tú sabes en tu vida todo lo que tenemos viene de Dios, todo. No hay nada que no venga de Dios. Y de hecho, pues, todos nosotros reconocemos que venimos de Dios y hacia Él vamos. Entonces nos tenemos que dar totalmente a Dios. Estamos en este mundo, ¿para qué? Para glorificar a Dios, ¿verdad? Como lo decía el catecismo antiguamente, ¿por qué nos hizo Dios? ¿Por qué nos hizo Dios? Y decía, pues, para conocerlo, amarlo y servirlo. Son tres cosas. Y esa es la misión de cada uno. Y esto es lo que Jesús el día de hoy nos ofrece en este desafío, en este reto el día de hoy, de darle a Dios lo que verdaderamente es de Dios. Y que así sea, y que el día de hoy nuestra vida
empiece a tomar otro sentido, porque realmente nos queremos comprometer con Jesús como verdaderos siervos suyos.